Podemos comenzar con las personas que deseen alzar la mano en Zoom. Bueno, ya hay una primera pregunta. Pregunta Dani Valencia, buenas tardes. El reporte de nómina electrónica del mes de diciembre debió transmitirse las cesantías e intereses de cesantías. Pues es decir, tuvimos una reunión la semana pasada de 2 horas sobre el tema y la conclusión la digamos es que sí, porque si bien la resolución de nómina electrónica dice claramente que sobre cesantías pagadas e intereses pagados, la DIAN pidió un oficio, pues que ahí está disponible para que ustedes lo vean en la presentación que hicimos la semana pasada, donde aludió y dio instrucciones de cómo se reportaba esa información y dijo que se debe reportar era las consolidadas, que porque ese reporte tiene que, como propósito, establecer la deducibilidad de los gastos laborales de la empresa y esa deducibilidad de gastos laborales se hace con el ejercicio a cierre de corte 31 de diciembre del año anterior. Por eso, ellos dicen que así no se han pagado, se deben reportar en esa nómina de diciembre las cesantías que estén consolidadas para esa fecha, así no se han pagado, lo mismo que los intereses. Hay una discusión ahí grande porque la resolución de nómina electrónica en su momento, que es la resolución 13 de 2021, en esas NIE específicas habla de cesantías pagadas, intereses pagados, pero el oficio de la DIAN, que es la entidad emisora de esa resolución, dijo que eso tenía que entenderse como consolidado. Entonces, digamos que ahí hay una interpretación con autoridad de la entidad que emitió la resolución diciendo cómo se debe interpretar y entonces hay que hacerle caso. Hombre, que eso suena para mucho absurdo, pero es la DIAN la que está dando esa orden, entonces yo sí soy amigo de que la cumplamos. Entonces viene la discusión, entonces también las vacaciones, la prima, ahí se abre un debate muy grande porque realmente esa resolución no habla sino únicamente de las cesantías y los intereses. Lo que pasa es que para esa fecha vienen también consolidados a 31 de diciembre, vacaciones y prima, pero con muy entrada razón, en esa oportunidad una de las participantes dijo que es que las vacaciones pueden variar como se van liquidando según los promedios que tenga la persona en el momento del disfrute. Usted puede consolidar una suma de diciembre de 31, pero después con la paga en mayo, va a tener otros promedios y en ese caso pues van a ser unas vacaciones diferentes. Entonces, ahí hay una discusión grande. Yo lo que estoy haciendo es que estamos consultando la DIAN y vamos para que nos haga mayor claridad. Lo que sí es claro, hasta ahora, es el tema de cesantías de interés, que específicamente el juicio habla del tema. Digo, reporten las consolidadas en la nómina de diciembre 31. ¿Qué ocurre? Esa nómina se ha transmitido básicamente hasta el 17 de enero. Sin embargo, se pueden hacer ajustes a los CUNES, Código Único de Nómina Electrónica, que no tiene fecha de hacerse. Puede hacerse en cualquier momento. La salvedad es que si usted va a pretender descontarse ese gasto laboral, si lo debe hacer antes de presentar la declaración de renta a la empresa. Y usted lo que puede hacer es, si la transmitió sin la cesantía ni los intereses, después hace un ajuste a esos CUNES, cada uno considerado, y le agrega, vuelve a transmitir una nómina, agrega la cesantía de los intereses. Y explicarle al trabajador que si cuando tenga ese desprendible o ese formato de ese pago que se hizo, es una información contable consolidada que no significa propiamente el pago. Una novedad que trajo la DIAN en ese oficio es que todos pensábamos que ese formato de nómina electrónica iba a ser el desprendible de nómina. Y ahí la DIAN dijo, qué pena, ¿no? Eso no es el mismo desprendible de nómina. Este formato tiene un propósito eminentemente tributario y no es el mismo desprendible de nómina. Pues, y por eso cambió toda la interpretación que le han dado en su momento en la resolución cuando hablaban de cifras pagadas, y aquí hablan desde un concepto que se llama devengo o abono en cuenta, que esos devengos o abono en cuenta no son consignaciones en cuentas bancarias, sino que son notas contables, llamémoslo así, o acreditaciones contables. Entonces ahí se cambió toda la perspectiva de lo que inicialmente se había planteado en la resolución. Entonces, en conclusión, sí se deben reportar las cesantías y los intereses con corte a diciembre 31, así no se hayan pagado. Y pues en principio lo que pensamos nosotros, ahí estamos aclarando eso con la DIAN, es que al haberse hecho ese reporte en diciembre 31, tanto las entidades como el interés, ya no se reporta nuevamente porque ya se informó al trabajador que eso fue causado en ese conflicto 30 de diciembre y lo que se está haciendo posteriormente del pago, y como dice la DIAN,
que es el comprante, no el de la nómina propiamente, sino que es un comprante de nómina electrónica para efectos tributarios, ya en la nómina propiamente dicha, si la que es el pago de esos intereses que se reportaron a la DIAN en la nómina electrónica de diciembre, lo que van a pagar el 31 de enero de 2022 y las cesantías que se van a consignar antes del 15 de febrero de 2022. Vuelvo a preguntar a mi Valencia. Entonces, en enero y febrero ya no se reportan esos conceptos. Yo pensaría que no, por la razón que le acabo de explicar. Muchas gracias. Mucho gusto. Para María Elisa Olave, consulta si el material para consulta es el conversatorio 2, podrían también enviarnos para la parte 1. Para todos los participantes les informamos que en nuestro sitio respuestalaborales.com/conversatorios están todas las memorias, todos los videos, todos los conversatorios que hemos tenido hasta el momento, pues, obviamente el del fin de semana pasado, y este conversatorio lo publicaremos tipo lunes o martes de la próxima semana. Ahora, pregunta Tatiana Bustamante. Buenas tardes. Si tengo un empleado con COVID, pero no tiene incapacidad, pero sí aislamiento, pero su labor es el exterior y no puede laborar desde casa, ¿cómo puedo reconocer ese tiempo en el pago de su nómina? Pues ahí viene el asunto. O sea, en principio yo creo que aplica una causal de suspensión. Si no hay manera de ponerlo a trabajar, pues hombre, no hay manera que preste el servicio y habría una causal de suspensión porque una fuerza mayor evidente. No quiero aplicar la fuerza mayor. En su momento el Ministerio de Trabajo, cuando estábamos en la cuarentena, sacó una alternativa, era de que esos tiempos que no laborados se puedan exigir después en jornadas adicionales. Yo les digo, esa alternativa del Ministerio, pues muy loable, porque la idea es conservar el ingreso de las personas, pero eso no es legal, o sea, y el día de mañana, porque ustedes saben que unas son las buenas intenciones y otras las causas legales, yo les tengo que hablar como abogado. Y como abogado les digo que en Colombia está prohibido exigir el trabajo de jornadas adicionales contra tiempos no exigidos de servicio. Esa figura no existe para nosotros. Está la suspensión del contrato, sí, más no la posibilidad de poder prestar, dejar de prestar el servicio unos días para después que me traen más jornadas. También soy claro, en casi todas las empresas existen esas denominadas cuentas corrientes, donde mucha gente dice, hoy me voy a las 2, y entonces yo esas horas que leo hasta las 5 las pago de una hora adicional de aquí a pasado mañana. Y lo admiten y nadie reclama y nada pasa nada. Pero si el día de mañana el trabajador tiene como acreditar que trabaja más tiempo en otros días, y puede cobrar eso como tiempo extra, es importante tener en cuenta. Y no es una salida ortodoxa ni legal ni que se pueda documentar propiamente porque es que no tiene un fundamento legal. Entonces, en ese caso, si usted quiere reconocer esos días, lo puede hacer. Que si la persona de buena voluntad y usted le cree y no hay problema, el día de mañana quiere trabajar unas jornadas adicionales en pago de esos días que no trabajó, ir unos sábados, que normalmente no presta el servicio, o unas horas de más, lo puede hacer, pero el día también que le quiera cobrar el tiempo, lo puede cobrar. Esa es la respuesta. Pregunta Sandra Rivera. Hola Felipe, ¿cómo estás? Personal que se niega a vacunar. Si la vacunación es un requisito que hace parte del reglamento del SSP, ¿no podríamos hacer conexión con el artículo 62, numeral 12, para terminar el contrato de la persona que se niegue a vacunar? No, porque de entrada el reglamento no puede exigir la vacunación. Si tiene esa norma es inconstitucional, porque va en contravía del artículo 16 de la Constitución, va en contravía del numeral 5 del artículo 57 del Código Laboral, y el artículo 16 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad, al punto que recuerden que incluso quienes no quieran transfundirse y se están desangrando tienen todo el derecho a que no los transfundan, así le digan, ves que se está muriendo, y si la persona niega, el médico ni siquiera siendo el médico le puede poner a la fuerza sangre. Cabe el mismo presupuesto. El artículo 16 que establece el desarrollo de la personalidad establece como ¿cómo no? Establece ese derecho a la libre autodeterminación en esos aspectos, más aún cuando son aspectos relativos a su propia salud. Entonces, no es una justa causa legal. Justa causa legal no es. Y también el numeral 5, que es el que alude el ministerio en ese concepto que dijo que inicialmente, el año pasado, había dicho no se puede obligar a las personas a vacunar, y sacó como argumento es numeral 5 del artículo 57, que es obligación especial del empleador guardar
estricto respeto por la dignidad y creencias del trabajador. Y recuerden que es que en el tema de las creencias hay también involucrados temas religiosos y etcétera, creencias por los cuales la persona no quiere. Hombre, que lo que sí podemos hacer y debemos hacer es sensibilizar a la gente, explicarles, sensibilizar, pero no obligar. Eso, pues aquí en Colombia por lo menos, vale, yo creo que hay países del mundo así obligaron aquí, pero eso digamos que aquí en Colombia puede constituir una causal de inconstitucionalidad por las normas que le acabo de decir, específicamente por el artículo 16 de la Constitución. Pregunta María Vivas. Buenas tardes. Frente al personal de manejo y confianza, al estar excluido de la ley, ¿sí puede ser contactado en todo momento, inclusive en vacaciones? Pues a ver, yo pienso que en vacaciones, no, porque la persona está, mucho, sí puede ser contactada en vacaciones, pues si la paga no contesta no le pueden decir nada, porque en vacaciones no está prestando, no está obligado a prestar el servicio. Sin embargo, las vacaciones pueden interrumpir. Ten en cuenta, el artículo 188 del Código Laboral habla de la posibilidad de interrumpir las vacaciones y si hay una circunstancia de fuerza mayor en la empresa se pueden suspender y el trabajador pues está obligado pues a volver al trabajo. La obligación del empleador es volverle a otorgar después el tiempo de descanso. Pues, recuerden que en vacaciones hay dos obligaciones. El artículo 187 del Código Laboral que exige que las vacaciones se deben avisar al trabajador con por lo menos 15 días de anticipación, a menos que haya un común acuerdo sobre la fecha de inicio de disfrute. Si no se avisan con los 15 días comunes de anticipación, es ineficaz esa salida de vacaciones. Y la otra posibilidad que existe es que el artículo 188 del Código Laboral permite interrumpir las vacaciones si se presenta una circunstancia de fuerza mayor. Entonces, digamos que los de dirección, confianza o manejo son personas que en principio no tienen tantas limitaciones. Ahora, en vacaciones yo pienso que una persona se le contacta y la persona no contesta, bien puede excusarse diciendo que está en vacaciones y no, a menos que oficialmente le notifiquen que se le suspende y que además sea práctico suspenderse, porque si la persona está en Europa o en China o en Estados Unidos, y no, pues, ¿cómo pues van a hacer? Entonces, mejor dicho, son circunstancias donde cada caso hay que analizarlo. Sin embargo, la pregunta general es, ¿los de dirección con de manejo se les puede contactar en cualquier momento sin llegar al abuso? Porque es que esas normas son laxas hasta que no haya abuso. El derecho mío hasta donde el pie es el del otro, ¿cierto? Entonces, también tiene que ser como una situación razonable, ¿no? No puede ser de abuso. Pregunta María Lisa Olave. Y disculpen si me salgo del tema. Una pregunta respecto al Día de la Familia no disfrutado el año anterior, bien sea porque el empleado no lo solicitó o por necesidad interna de la empresa. ¿Se debe otorgar este semestre? ¿Qué consecuencias hay para la empresa en no poder otorgar al 100% del personal Día de la Familia? Bueno, en ese caso hay que hacer dos precisiones. Primero, no es que el trabajador solicite el Día de la Familia, esa obligación es del empleador y es el empleador quien debe disponerse de disfrute. Como por ahora, por lo menos ya sí se pueden haber eventos más masivos. Y ya, yo creo que ya este semestre, para quienes estén vacunados, válido el quien esté vacunado, se pueden hacer eventos con las cajas de compensación, donde asistan los trabajadores con sus familias y, pues, y puede haber aforos del 100% con los vacunados. Ahí viene el lío con los no vacunados. Como a veces eventos todavía son complicados de hacerlos y no hay como disponibilidad para eso, la salida es dar los días libres. Los días que ya no se otorgaron y ya no se dieron. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El día que no se dio, no se dio. No es que se vean en la liquidación o que el trabajo después pueda llegar a pedirme, ya no se dio. Que la consecuencia jurídica es que yo como empresa estoy incumpliendo norma laboral y eventualmente me van a sancionar. ¿Cuál es la sanción? Una multa que puede poner en este trabajo por no cumplir con las normas laborales. Que por clima organizacional, hombre, de pronto lo mejor es conversar y si dar ese tiempo por clima, no por obligación legal. No que si la persona de retirante diga, me están debiendo un día, el año pasado me lo pagan, el que además no se den plata. Que tampoco si no se disfrutó, ya no se disfrutó. Que la consecuencia que le fue para la empresa es que le pone una multa. No está obligada a decir, se acumulan los días de la familia, eso no existe. Sin embargo, por clima organizacional, clima de cultura, sí se recomienda pues llegar a algún acuerdo pues, con las personas en ese sentido, pero más por un tema de clima.
Y que quede claro, no es el trabajador el que solicita el día de la familia, es la empresa la que lo debe indicar. Y ese es un día no laborable. Eso es muy paradójico porque esa ley dice que ese día de la familia se otorga en días, perdón, en día laborable, que no sea descanso. En un día laborable que no sea descanso, entonces la ley dice, ese día de la familia es un día que sea laborable. Pero el trabajador está en la obligación de ir a trabajarle otro día, incluso puede ser festivo sin cobrarle ese tiempo, y la única obligación suya es pagar el recargo. Entonces me explico, usted lo da un sábado, pues dice, bueno, pues venga mañana domingo me paga ese día. Tiene lógica, ¿para qué lo dio entonces? Y ese domingo usted no le va a pagar el 100 del salario, sino que le va a pagar el 75 del recargo más. Muy paradójico, pero pues así la hicieron. No sé si fui claro con la respuesta a la doctora Elisa. ¿Le quedó Sí, claro? doctor, gracias. Es que estoy súper afónica. Tranquila. Eh, Acababa de preguntarle si también dice la norma que puede ser mediodía, ¿verdad? No, qué pena con Pensaba, usted. no, Muy bueno que me ha dicho, no seguro. habla de una jornada. Y la jornada es la que tenga el trabajador, que es la de un día. Pues que de 2 días no hay. Eso es muy Bueno, importante. vale, vale, discúlpeme. Sí, 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 sí. tranquila, no, yo la La, disculpo, nada más le hago no, claridad. la interpretación, no, y gracias por la aclaración. Sí. La interpretación en algún momento es que, por ejemplo, hay secciones de trabajo en donde la jornada laboral semanal está distribuida de lunes a sábado, donde el sábado se elabora solo mediodía, pero forma parte de la jornada laboral semanal. Entonces, bajo ese aspecto, el Ujú. sábado sí puede ser Yo contemplado pienso que como sí, día yo de la pienso que sí. familia. Claro, Esa es pero la ahí no, interpretación. claro, pero no porque sea media jornada, Sí, sino porque sí. ustedes lo traen hasta mediodía, que es diferente. Vale, mil gracias. Sí, tiene Mucho toda la gusto, razón. doctor. Muy bien, doctor. Bueno, Bueno, Pregunta gracias. Janie Andrea León. Buenas tardes. La dotación que entregué en diciembre, debo reportarla en nómina electrónica de diciembre. Si le entrego unos éxitos con dotación, como dotación o como premios, debo reportarlos en nómina electrónica. Ahí viene un análisis bien importante que tuvimos la semana pasada precisamente. Lo primero se ha dicho, la nómina electrónica dispuso que era facultativo, no obligatorio como se hizo obligatorio la cesantía de los intereses, era facultativo reportar lo dado en dotación. ¿Qué dificultad práctica hay? En la pregunta que están planteando hay una cuantía específica porque si no fue bonus, no se compraron las prendas. Cuando se compran las prendas toca dividir el número de prendas de lo que valen las prendas por el número de trabajadores a los que le entregó. Eso va a arrojar un valor pues, de dotación específico, ¿cierto? Eh, como es un campo facultativo, yo pienso que la DIAN no puede decir después a la empresa, no le desconozco esa deducción de ese gasto de dotación porque usted no me lo reportó en la nómina electrónica. Pues porque, es decir, eso es una condición que si fuera tan absoluta, dirían que ese campo era obligatorio, ¿cierto? Y en ninguna parte sugirieron que si usted no reportaba ese concepto era porque no se lo iba a deducir. Además, tributariamente hablando, pues la DIAN tiene que aceptar como deducción del gasto laboral, es la acreditación del pago de la factura, del rubro para el que se adquirió esa factura, o el concepto para lo que se adquirió con esa factura, y haber hecho la retención correspondiente. Entonces, en ese orden de ideas, pues viendo bien que esa nómina va según ese último oficio, es a hacer el soporte de las deducciones laborales, yo diría que en lo posible, pues empiezan a reportar información siempre y cuando esté disponible. Sin que el hecho de que no la reporten signifique, yo pienso, no, yo soy laboralista, no tributarista, pero yo pienso que no pueden decir que no van a permitir la deducción del gasto laboral porque no reportan la nómina. Ahora, hacia futuro seguramente van para allá, a que todo gasto laboral que usted se deduzca tiene que haber pasado por la nómina. Porque es que finalmente lo que la DIAN quiere es conversar, que la nómina electrónica hable con la declaración de renta y eso consolide un cruce de información. Para allá es que van. Es una forma de ellos validar la información de las deducciones de los gastos laborales. Todavía hay, como digamos, el tema es que eso no es obligatorio y la resolución es clara diciendo que es un campo facultativo. Y adicionalmente no dijo, si usted no lo reporta, no se lo puede deducir. Entonces, si usted lo quiere reportar y lo puede reportar, hágalo. Si no lo reporta, yo pienso que no le pueden decir que no le va a permitir deducirse el gasto laboral. Desde que usted lo haya realizado debidamente, le ha hecho la retención al proveedor que le dio esa dotación y que usted la tenga específicamente pues,
tributariamente bien justificada, se la deben de admitir. Si la quiere reportar, repórtela. Si tiene cómo hacerlo, sí. Ese es un campo facultativo. Así está, en la nómina no es un campo obligatorio. Puede estar o no estar. Y la consecuencia de no reportarlo no puede ser desconocimiento de la deducción. ¿Listo? Le damos palabra a Sandra Vargas. Hola, buenas tardes, Felipe. Sí, muchas Buenas gracias. tardes. Tengo una inquietud respecto a la obligación de la vacunación. Ahorita hablábamos que claramente no representa una justa causa de terminación, ¿correcto? Sí, así es. Y en este caso haríamos una suspensión del contrato. ¿De qué tiempo estaríamos hablando si efectivamente... No tiene tiempo, mientras duren las razones de la suspensión. No, pero la de la razón fuerza es que mayor. no se quiere vacunar. No, por Entonces, eso. Entonces, ¿qué ocurre, Sandra? No, te entiendo lo que me quieres decir. ujú. Hasta que el gobierno me impida tener no vacunados prestando el servicio en establecimiento de verdad público. Eso va a durar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gobierno diga, ya pueden prestar el servicio sin estar vacunados. Ese día ya se levantaría esa cosa de suspensión. Ok. O hasta que tú tengas dónde reubicarlo o tengas como atribuirle trabajo en casa. De acuerdo, ok, perfecto. Entonces estaríamos dispuestos a las disposiciones del gobierno Sí, de alguna norma o algún decreto adicional. Y sí. mientras tanto queda suspendido el contrato del colega. Pero hay que Perfecto. avisarle al inspector de cada suspensión y al trabajador y estar seguros que la razón por la cual se suspende es porque la persona no acreditó todo su protocolo de vacunación. De hecho, esa circular le dice a los empleadores que quieren solicitarle a los trabajadores el carnet de vacunación, o sea que está facultando al empleador, el circular 003 de 2022, a solicitarle al trabajador que le acredite que está vacunado. Ok, perfecto. Otra consulta y es respecto a la ley ISAC. Nos confirmaban que corresponde a 10 días hábiles, los cuales lo reconoce la EPS. ¿Estos se reconocen al 100% como las de paternidad-maternidad? Un tema importante a esperar, Sandra, que dice la reglamentación. Acuérdate, como les decía, esa ley está sujeta a reglamentación, según lo previsto por el artículo 6 de la disposición. Que aplica para el de junio, correcto. Exacto, de julio, porque En el julio. plazo máximo puede ser hasta que si la reglamentan de aquí a abril, o sea, es decir, tienen 6 meses para reglamentar y esos 6 meses es el 30 de junio, puede ser antes. Puede ser Generalmente nunca es antes. antes, sino que generalmente toman los 6 meses. Y ya después de que salga la reglamentación, pues ya vemos qué dicen en ese sentido. Ok, perfecto, claro, muchas gracias. Con gusto. Pregunta a María Jacqueline Mondragón. Si ya se agotó la instancia de sensibilización de la vacunación, como empresa, ¿qué más podríamos hacer para que nuestros colaboradores se vacunen? La ley de desconexión laboral también aplica para el tiempo en que un trabajador esté incapacitado. Claro, vea, lo primero es, ya lo de la vacunación, pues es insistir y jornadas de vacunación hay, pues, o sea, el que quiera vacunarse, así sea por primera vez, hay puntos de vacunación donde lo van a vacunar. En primer lugar, y la empresa no puede hacer más allá de sensibilizar y sensibilizar. Insisto, no puede obligar a nadie, ni tampoco pueden tomar medidas laborales distintas a la suspensión del contrato si el trabajador no puede estar presente en el sitio donde debe prestar sus servicios por disposición de ese decreto 21, se me olvida el número del decreto, que impide que los trabajadores estén prestando el servicio en sitios abiertos al público que no están vacunados. En cuanto a la incapacidad, claro, incapacidad del trabajo no puede ser contactado. Ahí sí, más fácil en vacaciones. Bajo la incapacidad del trabajador está excluido de la subordinación totalmente. La incapacidad no se puede suspender como se pueden suspender las vacaciones. Y de hecho, el trabajador pues incapacitado no puede ser llamado a nada es a nada. Ese tema incluso es muy interesante. Creo que el año pasado o antepasado, el Ministerio de Trabajo despidió un concepto diciendo que ni siquiera el empleador puede verificar en dónde está cumpliendo la incapacidad del trabajador. El trabajador no está obligado a estar en su casa durante la incapacidad, pues está donde quiera. Puede irse para donde los papás, para donde los tíos, o a pasear o de vacaciones. Ya verá, es decir, durante la incapacidad se suspende cualquier subordinación. No puede ser contactado ni subordinado de ninguna manera. Le damos la palabra a Juan Pablo Ruiz.
Juan Pablo. Gracias, Felipe. Es que te quería hacer una pregunta, a ver, ¿tú qué opinas? Te voy a hablar del tema de exigencia del carnet de vacunación. A ver, ¿tú qué opinas? Es que existe como una línea, digamos, jurídica que se está inclinando un poco por ser un poco más fuerte en la exigencia del carnet de vacunación y de pronto sí, yo sé que tú lo dices un poco enfáticamente de que no se puede despedir a un trabajador, pero quería preguntarte lo siguiente. Hay unos estudios de la OIT que dicen que la exigencia del esquema de vacunación, de, como las legislaciones laborales no las contemplaron en su inicio, depende de cada reglamentación de cada gobierno. Y si uno se pone a analizar la reglamentación que digamos que ha expedido el gobierno nacional, pues no puedes conocer lo que tú mencionas, los conceptos donde dice que no se le puede obligar al trabajador a vacunar, todo este tema de violar el derecho fundamental a la libertad individual, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Pero si uno hace un test de constitucionalidad, de pronto mirando varios principios, de pronto podría encontrar algunos como la vida, el principio de precaución, salud pública, que se podría hacer ese test y eventualmente podría priorizar o podría ganar ese test el tema social, es decir, que la persona esté vacunada. Entonces, si uno de pronto mira estas últimas reglamentaciones que han salido, el decreto 1615 del 2021, la circular 047 del 2021 y la 03, como que están cambiando un poquito la percepción. Mira que ya la exigencia para los ambientes de atención a público son exigentes y atención a público abarca grandes operaciones, cines, de pronto centros educativos, gastrobares y otros que de pronto no se mencionan literalmente, pero que eventualmente también atienden público y podrían estar cobijados por esa norma. Así es. Tenemos a todas las personas de tripulantes de aviación de aerolíneas que se les puede exigir. Campamentos aeroportuarios y aeronaves estas fluviales también se les puede exigir porque esas personas están meses en un barco. Entonces creo yo que esa exigencia de pronto está cambiando un poco. No me extrañaría que de pronto algún otro sector se incluya. No veo al sector salud, por ejemplo, donde el COVID es una enfermedad laboral por la exposición a la cual están expuestos. No me extrañaría que de pronto también fuera un sector que se incluya dentro de estos. Entonces, creo que el gobierno nunca lo va a decir porque es un ente político y se le podrían inmiscuir muchas variables, digamos, políticas al tema y pues menos en un año electoral, pero creo que la perspectiva de pronto puede estar cambiando. De hecho, la resolución 003 que estudiábamos incita al empleador a tener dentro del protocolo la medida de protección de la vacunación como una medida garantista de la salud en el ambiente de trabajo. Entonces, independientemente que yo no esté en los escenarios que se les puede exigir, pues si yo dentro de mi protocolo pongo, no sé, estoy pensando en borrador, pero pongo que la vacunación es obligatoria, o si de pronto lo establezco como una falta grave y eventualmente me hago un disciplinario de alguien que no quiera ponerse la vacuna, pues si le hago un llamado de atención, una suspensión, creo que no pasa a mayores. Ya el tema sería encontrar una falta contundente y grave para de pronto acudir a una justa causa. Por ejemplo, el presidente de una empresa multinacional que no quiera ponerse el tapabocas o que no quiera vacunarse, pues de pronto eso refleja un mal ejemplo en toda la población laboral y eventualmente podría llegar a ser considerado como una justa causa. O si de pronto esta persona que no se vacuna genera un contagio que eventualmente pudiese ser comprobado de que esa persona fue la que contagió el área donde trabaja, pues de pronto también uno podría decir, oiga, su gestión, su omisión en el cumplimiento de normas y deberes fundamentales o principios podría llegar. Yo sé que la estoy armando y le estoy dando fuerza por mucho lado, pero no sé tú qué opinas sobre una interpretación en ese sentido. Primero, Juan Pablo, le encuentro mucho sentido a esa preocupación
y esa necesidad, porque eso finalmente es una necesidad de buscar que las personas sí adopten ese esquema de vacunación, porque de eso depende que finalmente podamos superar la pandemia y reactivar la economía, etcétera. Eso para mí es claro. Es claro lo que tú me planteas en la circular. De hecho, la circular dice así, que en el marco de la responsabilidad social, la sensibilización humana, la autodeterminación y la autonomía personal, los trabajadores y empleadores que adelanten sus funciones en los establecimientos de arte al público o que impliquen atención al público, es donde tú dices es que eso ya no solo son los gastrobares, sino una cantidad de actividades que no están específicamente relacionadas, pero que tienen que ver con es que estar abierto al público o que implique atención al público. Tienen que tener en cuenta que la vacunación no solo constituye una medida preventiva para el individuo, sino también sanitaria para evitar la propagación del COVID. Es un llamado pues a sensibilizar, lo que les decía. Y en el punto cuarto, esa circular, como tú lo dices, que el empleador debe desplegar acciones, mecanismos, establecer protocolos de bioseguridad, tales como el cumplimiento del esquema de vacunación. Y ese es un protocolo de bioseguridad que tiene todo el sentido y toda la legitimidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que mírame que estas son medidas que son dictadas por el Ejecutivo y como todos sabemos, este es un Estado de Derecho donde está la rama ejecutiva, legislativa, judicial, incluso otros poderes como el electoral, etcétera, y tengo entendido que hasta más todavía. Pero para lo que nos interesa en este momento, en este análisis, es que estas medidas que son ese decreto, esa circular 47, esta circular 03, de la que estamos hablando, son medidas dictadas por el Ejecutivo, que tienen todo un propósito que incluso yo apoyo y acompaño. Lo que pasa es que no nos olvide que hay unos derechos de rango constitucional que en principio pues, son los que obligan, ¿cierto? Y que incluso hay otras obligaciones también que están como paralelas a estas normas, que son las que están en la ley, particularmente la ley del Código Laboral, el numeral quinto del artículo 57, que habla paralelamente a esa autonomía de la voluntad del trabajador. Entonces están en oposición, digamos que dos derechos, el derecho del trabajador a vacunarse y el derecho de la sociedad y el empleador a decirle que no estamos vacunados. El punto es hasta dónde ese ejercicio de la autonomía personal le puede implicar una justa causa de determinación. Le puede implicar, y lo dices tú, yo tampoco creo que incluso una sanción disciplinaria, porque eso es atentar, lo estoy sancionando porque usted no cumple con una disposición que le permitiría prestar el servicio, pero que no la cumple porque usted tiene una creencia religiosa que le impide hacerlo. Entonces, en ese caso, yo creo que el trabajador sí tiene que asumir las consecuencias jurídicas de no vacunarse. La consecuencia jurídica de una vacunación es que no está apto para prestar el servicio en lugares donde hay atención al público o que sean abiertos al público específicamente. Pero de ahí a que yo lo pueda terminar por esa razón es diferente. Lo que le puedo decir es, como consecuencia jurídica de que usted no está cumpliendo ese esquema de vacunación, yo no lo voy a permitir prestar el servicio porque es que la ley no me lo permite. Y entonces en esos rendidas usted está suspendido, no va a pagar ni salario ni prestaciones sociales, particularmente de de interés durante el tiempo. Y otra situación es que yo le puedo terminar con esta causa, empezando por una situación Juan Pablo. Estas causas están taxativamente establecidas en ese literal A del artículo 62 del Código Laboral. Y si bien el numeral sexto de ese artículo, ese literal A dice que la violación de las medidas o de los reglamentos de la empresa y el contrato es una justa causa, en este caso yo pienso que no le puedo poner como obligación al trabajador que compelerlo a que cumpla con un esquema de vacunación que puede ir en contra de sus creencias. Sí lo puede despedir, sí, pero indemnizado, ¿cierto? Y yo pienso que en ese caso sí se pueden tomar medidas, pero de ahí a obligarlo, yo no veo la verdad. Y creo que es muy legítimo lo que tú dices desde las medidas que el gobierno está sugiriendo, pero es que el gobierno es el gobierno. Y eso ha pasado cada rato. El ministro sale, habla y el inspector va y dice, hay que ver qué piensa el juez. Y finalmente el que da la última palabra es el juez. Y el juez tiene por obligación legal y constitucional que interpretar el caso que se le pone en conocimiento de conformidad con los mandamientos
constitucionales, y aquí hay un artículo de un derecho fundamental específico, muy fundamental, que es ese desarrollo de la libre personalidad. Otra cosa es que quien en ese libre ejercicio de desarrollo personal no asuma la vacunación, yo no le permita prestar el servicio y el ministerio me deja suspender el contrato, y a lo suspendido el tiempo que la persona no pueda ingresar porque la norma no lo permite y no se quiera vacunar. Pero de ahí que eso constituya una violación y una obligación laboral, no lo veo así. Pero te entiendo, pues, por lo que tú dices y lo acompaño. Pero de ahí que un juez nos declare eso, no lo creo posible por esas normas que te acabo de decir. No sé si te quedó claro, Juan Pablo. Sí, sí, perfecto, no, perfecto, me quedó muy claro. Lo que pasa es que en ese test de constitucionalidad, yo creo que de pronto puede haber una ventana para que la Corte o cualquier juez en sede de tutela de pronto no proteja el derecho individual, sino proteja el derecho colectivo. Sería muy interesante. Sé que hay pocas sentencias, pero hay un par, por ejemplo, te cuento una, es la del cinturón de seguridad, que es un ejemplo, digamos, donde muchas personas en su momento, en sus años, pues manifestaban que no querían utilizar el cinturón de seguridad individualmente porque no les gustaba, les fastidiaba, no se sentían bien y que si se estrellaban, pues eran ellos y ya, y era su problema individual. En ese caso, digamos que la Corte entró a analizar el caso particular y dijo, los deberes del Estado en ocasiones deben, eh, digamos que ese principio de la libertad tiene unos límites y esos límites son el respeto de los derechos de otros y eventualmente el Estado puede intervenir y limitar esos derechos individuales cuando encuentra una afectación o un peligro eventual. En el caso de los cinturones de seguridad, encontró absolutamente apropiado que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Tránsito, impusiera unas normas, sanciones y limitaciones a quien no utilice el cinturón de seguridad. ¿No? Y laboralmente, por ejemplo, en el caso, veo absolutamente claro que pasa una causal determinación al que se desplaza el trabajador que desplaza un vehículo y no quiera ponerse el cinturón de seguridad como una medida, un elemento de seguridad industrial. Pero ahí es diferente, porque es que es un elemento externo, no es propiamente la inoculación de un biológico. Sí, claro. Es la diferencia. Y aquí la inoculación de un biológico tiene una trascendencia mayor. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo. No, es como para ir. No, muy interesante y sería lo ideal. Yo pienso que la verdad es pues lo que pasa es que, acuérdense que estamos hablando como abogados, entonces uno dice, pues lo ideal es que yo me vacune sin un lío. Hay personas que tienen, entonces ahí donde dice el derecho también protege esa forma de hablar diferente, esa forma de pensar diferente, y sí tiene consecuencias. Por las consecuencias no puede ser el incumplimiento de una obligación contractual, pero sí puede ser la suspensión de su contrato. ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, Gabriel. Pregunta Lina Arboleda. Espérate, yo miro si ya todo está. Sí, todo está. Le pregunta Lina Arboleda. ¿Y con la suspensión del contrato, debería esperar aprobación del inspector o solo es informativo? Por otro lado, sí, bueno, sigue con la pregunta. Por otro lado, ¿se paga solo lo exigido por la ley o debe continuarse el salario al 100%? No. Primera respuesta, esa suspensión por fuerza mayor no exige autorización, exige información al inspector y el inspector va a comprobar que la causal que uno esgrime, si es una causal de fuerza mayor y si existe. Para mí es claro que hay una fuerza mayor. Si yo no tengo como reubicar el trabajador, no tengo como mandarlo en trabajo en casa y la ley me prohíbe a mí, el gobierno me prohíbe tenerlo en un lugar de atención público. Es claro que ahí hay una fuerza mayor que le impide al trabajador prestarme el servicio. Entonces, el inspector no tiene que esperar a autorización, usted informa. Eso sí, debe estar preparado con la siguiente información. Acreditar que la persona efectivamente no tenga el esquema de vacunación completo. Para eso las empresas todas han hecho encuestas, o sea, hay muchos medios de información. Además, como les decía, esta circular 3 de 2022 permite que la empresa le pida el carnet de vacunación al trabajador. Y el otro asunto es que la suspensión del contrato tiene por efecto que durante los tiempos de suspensión no se le paga salario al trabajador, ni causas ni cesantías ni vacaciones por defecto, como no hay cesantías, tampoco intereses por ese lapso. Prima de servicios, les decía que hay discusión,
hay quienes dicen que sí se debe pagar, hay quien dice que no se debe pagar, en su momento alcanzar, y la discusión existe porque el artículo 53 del Código Laboral es que establece los efectos de la suspensión y dijo que únicamente se descontaba, se deja de pagar salario y se descontaba la causación de cesantías e intereses, no habló de prima, y vacaciones, perdón, y no habló de prima. Entonces, por esa razón, pues, dicen algunas tesis doctrinarias que así se deben pagar las primas. ¿Cuánto tiempo durará la suspensión? Durará tanto tiempo como haya impedimento que el trabajador preste el servicio por no estar vacunado, o hasta que el trabajador acredite que está vacunado y pudiera prestar servicio. Listo. Gabriel. Pregunta Juan Camilo Cárdenas. Sí. Buenas tardes. Los 7 días de aislamiento, ¿la empresa podría mandar al trabajador a vacaciones teniendo en cuenta que no puede hacer trabajo en casa? ¿Se puede exigir el carnet de vacunación y que tenga mínimo las 3 dosis en el proceso de selección? Yo pienso que sí, y acuérdense que como estamos todavía en emergencia sanitaria, esas vacaciones son válidas con avisar con un día de anticipación. Y acuérdense que todavía estamos en emergencia sanitaria hasta el 31 de enero. Yo pienso que sí se puede. Yo me arriesgaría a dar vacaciones, yo sí me arriesgaría. Pregunta Germán Alberto Sánchez. ¿Qué riesgo legal se genera si se termina un contrato sin justa causa y por Perdón, supuesto... disculpa, es que faltó la segunda pregunta. Y Juan Camilo, dinos tranquilo, te escuchamos. Sí, no, la segunda Bienvenido. pregunta que decía, muchas gracias Felipe, lo de exigir el carnet de vacunación en el proceso de selección, exigir mínimo que tenga las 2 dosis. No, no se puede. El Ministerio de Trabajo es que es muy paradójico. Porque mira que en circular 3 dice que sí deben acreditarle a los trabajadores. Pero quien está seleccionado no es trabajador tuyo y no puede ser un criterio de selección de vacunación. Por lo menos no oficial. No oficial, me expliqué. Porque gente más, y la circular 3 de 2022, que lo que dice, pues que hay que pelar a los trabajadores, y quien esté seleccionando no es trabajador tuyo. Y la ¿Sabes? vacunación no puede ser un criterio de selección. Porque ¿Sí mira lo curioso, entonces cuando tú vas a un establecimiento público tipo restaurante, pues tú no tienes ningún vínculo con el restaurante y te exigen la vacunación. Claro, pero para consumir, no para contratarme. Acuérdate que la vinculación laboral sí está sujetada a ciertos criterios no discriminatorios. De hecho, hasta esos sitios públicos también cada rato les ponen lío por discriminación. Es decir, en el ámbito laboral sí que es cierto que pues, es un criterio. De hecho, el ministerio tiene concepto específico diciendo que la vacunación no puede ser un criterio de, pues no puede ser exigida, ni como dentro de los exámenes médicos de ingreso, la prueba de COVID tampoco. Ok, listo, Felipe. Muchas gracias. Perdona ahí la interrupción con la otra No, para pregunta, pero me nada. faltaba No. la otra. Gracias, Muy Felipe. bien, con gusto. Pregunta Germán Alberto Sánchez. ¿Qué riesgo legal se genera si se termina un contrato sin justa causa y por supuesto que con el pago de indemnización por el tema de la vacunación, ya que es política de compañía? No. Sí, yo pienso que, es decir, cuando se termina un contrato sin justa causa, no hay que dar la razón por la cual se termina. Es importante que no se ventile específicamente ese motivo, porque yo pienso que... Sí, por favor, Gabriel, silencia. Gabriel, ya. Yo pienso que no... Pues, es decir, que si evidentemente se termina es por no estar vacunado, habría lío, porque, insisto, está el numeral 5 del artículo 57 del Código Laboral, que establece con la Organización Especial del Empleador el respeto del empleador por las creencias y sentimientos del trabajador y como su intimidad y su fuero personal. Y ese artículo 16 de la Constitución del Libre Desarrollo de la Personalidad, eso no puede constituir un criterio de vinculación o desvinculación, reitero, para mí por lo menos, entendiendo muy bien las razones que acompañan esa motivación, pero desde el punto de vista jurídico existen otras circunstancias que hay que analizar. Sí es un criterio para suspender el contrato, pero el punto es que no debe quedar como un criterio de discriminación. Es muy importante, el empleador puede diferenciar, pero no puede discriminar. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo así? A ver, diferenciar es
Yo diferencio entre en que está vacunado y no para que me preste el servicio y tengo un criterio objetivo para que la persona no pueda ir allá a ese sitio que tiene atención al público y suspende el contrato. Pero otra cosa es discriminarlo ya en la terminación del vínculo por esa razón específica, por una creencia y comportamiento suyo, porque ahí ya, más allá de que me preste el servicio o no, en lugar de atención al público, ya estoy descalificando una creencia y una conducta personal que no está permitido a mí calificarlo. Conclusión, si lo hace, que quede claro que no es esa la razón por la cual usted lo está haciendo, porque realmente no es constitucional ni legal despedir a una persona porque no se vacuna. No es una justa causa legal de terminación. Que uno a cualquier persona le puede terminar el contrato de trabajo, sí, pero no como una causal de no vacunación. Entonces, si la empresa termina el contrato sin justa causa, lo puede hacer, pero si se llega a demostrar que lo hizo porque la persona no está vacunada y es una discriminación, puede ser ineficaz esa decisión. Esa es la consecuencia jurídica. Porque habría una discriminación. Pregunta María Angelino Dragón. Si un área de la empresa presta un servicio interno, ¿se podría considerar que sus trabajadores tienen una atención al público No, y considerar una posible suspensión en el contrato por no vacunación? yo pienso que no, porque atención al público es expuesto a personas externas, a público. Atención al público no es un call center, donde no hay sino llamadas. Tiene que ser que era personas humanas presentes, ya seres humanos expuestos a esas otras seres humanos, ¿no? Y que no tenga contrato. Exactamente, sí. Ya acabamos las preguntas que tenemos en el chat. Si alguien desea hacer alguna pregunta adicional. ¿Y alguna pregunta? El señor que preguntaba ahora sobre la terminación sin justa causa, ¿quién era, Gabriel? Yo. Ah, sí, Germán. No sé qué piensas de la respuesta que te di. Sí, no. Digamos que el manejo se lo estamos dando de manera adecuada. La compañía invirtió en todo el proceso de vacunación el año pasado eh, para vacunar a todo su personal. Entonces, digamos que el manejo que le dimos fue al vencimiento de los contratos. Ah, es un Digamos criterio que que pues... entonces al vencimiento se le iba a renovar el contrato y ya nosotros estábamos haciendo seguimiento como de esas personas porque se perdía todo el proceso que habíamos hecho de vacunación y es una compañía donde hay alto tráfico de personal por la actividad económica que tenemos nosotros. Es decir, ustedes pueden tener los criterios internos que deseen y uno termina o contrata a quien quiere, así de sencillo. Ok, muchas gracias. Dentro de la autonomía de la voluntad que tenerle existe a la empresa. La autonomía es por todos lados. Ok. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en esta charla. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. Espero que haya sido de su agrado y que les haya resuelto las inquietudes que tenían. Quedamos pendientes más adelante de hacer otro conversatorio ya con más claridad sobre la nueva disposición de la DIAN en el sentido de reportar esos consolidados así no estén pagados, particularmente la cantidad de los intereses que ya lo dijo, y también cómo vamos a hacer con la dotación, con las primas, con las vacaciones, etcétera, si eso hay que seguirlo reportando de manera electrónica de manera consolidada y no cuando se pague. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí.